Hoy visitamos el barri del Poblenou en Barcelona. Aquí podemos ver las casas baratas que habían en la parte de atrás del cementerio. Unas casas que fueron derribadas cuando empezó Barcelona 92 en las Olimpiadas. Unas casas que vivían familias de pescadores como mi abuelo y donde nació mi padre. Unas casas que vieron a esos pescadores triunfar en la playa de la Marbella. Aquí podéis ver una foto, por ejemplo, de mi abuelo cuando cazaron el cachalote. Allí justo habían las barracas, unas barracas en las que había los búnkers de la guerra civil destruidos por el temporal y el agua. Unos búnkers al lado justo de este paso a nivel que podéis ver aquí. Un paso a nivel donde los niños cruzaban en bicicleta y no había ese control o ese peligro de los niños al estar en la calle. Allí, al lado, el bar Las Cañas, un bar de un antiguo guardia civil, en el cual hacía sus negocios allí y era uno de los bares típicos de aquella zona en el paso a nivel. Aquí podéis ver en los pescadores moviéndose tras una gran marea. Eran épocas de temporales, de fuerte oleaje que destruía tanto casas como barracas. Aquí podemos ver uno de los últimos pescadores, el Sardina, fallecido este último año, uno de los pescadores más conocidos de allí, del Poblenou. Aquí vemos, por ejemplo, la Nuri, la barca de mi abuelo, junto a mi abuelo, el Gallo, donde acabó esa barca al final, en el muelle de Ralocha, en la Barceloneta, amarrada allí donde se vendía el pescado, como veréis luego. Aquí veis las fotos del cachalote que os he comentado antes. Por ejemplo, allí en el Poblenou, en la playa de la Marbella, en la Barcelona. Aquí ahora veréis en esta foto que entra ahora, podéis ver los cabrestantes donde se arrastraban las barcas para sacarlas de la orilla o del agua hacia la orilla cuando salían o entraban de faenar. Unas barcas que se empujaban a mano con unas vigas de travesaño de vía empujándola. Aquí podemos ver también otro trozo de las barracas de Poblenou, al lado del cementerio, como hemos visto al principio. Y ahora veremos una foto muy especial, una foto que tiene una historia increíble, que es la historia de la Torre del Reloj. La Torre del Reloj de la Barceloneta era un faro en el cual, cuando se dejó de utilizar, se reconvirtió en un reloj y estaba allí enfrente punto de la lonja donde se vendía el pescado con las cubetas que ahora veréis a continuación a través de la subasta. Esto se ha hecho toda la vida, se sigue haciendo ahora automático como se ve en la foto, pero antes era muy parecido a los programas de subasta que veis en televisión. Aquí podéis observar una foto de la playa del Poblenou, de la Marbella. Mirar dónde llegaba el agua, casi a las barracas, a los búnkers, que aquí ahora hay la ronda del litoral. Aquí podéis ver otra imagen de la playa de la Barceloneta y los baños de San Sebastián en la Barceloneta. Impresionante cómo ha cambiado la historia, ¿verdad? Cómo ha cambiado Barcelona. Aquí tenéis lo del gas y también al lado las vías del tren, porque Poblenou tenía estación de tren, sí, estación de tren, y al lado tenía la fábrica de la Macosa, que es la que hacía todos los elementos de esa vía férrea, de esos trenes y esas locomotoras, en la cual centenares de personas viajaron y cruzaron casi toda Cataluña desde el Poblenou. Aquí vemos algunos de los trenes, la estación, la torre del gas, también, que al final fue desmantelada y ahora es un parque. Pero por aquí, ahora, donde estáis viendo esta foto, pasa la ronda del litoral, para que os imaginéis el cambio que hay en Barcelona. Ahora voy a contar una historia muy especial, la Torre del Agua, la Torre Besós, una torre en la cual un empresario se gastó todo el dinero de su vida y de su familia para construir una torre para buscar agua. Y cuando la acabó de construir, el Ayuntamiento de Barcelona le dijo que el agua no era potable. Subió hasta arriba de la torre y se lanzó al vacío
perdiendo la vida. A los pocos días, el ayuntamiento compró la torre y les dijo que el agua era totalmente potable. Pensad lo que queráis, yo tengo mi propia opinión. Aquí vemos ahora donde acababa Selva de Mar, donde realmente había la última parada de metro de la línea 4. Aquí podéis ver el campo de palos donde la gente jugábamos a fútbol, la gente nos divertíamos. Había la fábrica de conejos al lado, junto a los bloques marrones, estos feos que hay, que no nos gustaron nunca, pero que había el desguace, había la fábrica de pieles, había muchas empresas. El metro nos llevaba muchas veces hasta la calle Llull, es donde estaba la discoteca 666, por ejemplo, que íbamos toda la juventud a divertirnos allí. Y cómo no, hablamos de un sitio muy especial en mi juventud, que son los triángulos. Los triángulos de Selva de Mar Diagonal, los 3 triángulos que daban el nombre a Diagonal Mar, actualmente, que ahora es la avenida Diagonal, antes de Avenida Generalísimo. En este edificio aquí enfrente había el tenis Diagonal, había una fábrica de pollos y bueno, era un barrio obrero, un barrio de niños que jugábamos en la calle a través de los huertos, que jugábamos con lo primero que encontrábamos y nos divertíamos sobre todo mucho. Un barrio, el Poblenou, que ha cambiado tanto que seguramente mucha gente desconocerá su historia. Por ejemplo, podéis ver el Rancho Grande. Aquí incluso el rey venía con alguna de sus queridas. Supongo que en su libro lo contará, yo no lo quiero contar. Tenemos, por ejemplo, uno de los cementerios más bonitos de España, el cementerio del Poblenou. Un cementerio que daba a la avenida Icària, en el cual la leyenda decía que los coches se estrellaban contra su muro cuando venían del puente de la avenida Icària, que habían habido muertos incluso en el muro del cementerio. Un cementerio que guarda un secreto. Aparte de gente muy importante enterrada allí, tiene el secreto de un santo, el Santet del Poblenou. Dicen que causan milagros. La gente pone papeles en su urna funeraria, como podéis ver en la foto. Dicen que tienes que dejar tu carta y salir de espaldas sin mirar al santo, al Santet del Poblenou, y que todos los milagros que pides se cumplen. Sí, el Poblenou tiene su propio santo. Muy poca gente conoce esta historia, pero nosotros la contamos aquí. También tenemos, por ejemplo, aquí en el Poblenou, muchas fábricas, muchas industrias. Aquí había la fábrica de las Culleras, había la RAM, había la Letona, había las Webs, que ahora la veréis, había, por ejemplo, la Frigo, había la Mateu, que es de transportes, habían todas las empresas de telares de Cataluña. Poblenou era el barrio con más telares de toda España. Aquí se hacía todo tipo de hilo, de alfombras, de tejidos, de todo. A nivel de transportes era importantísimo. Cuando vino Barcelona 92, todo desapareció. Se convirtió todo en oficinas, se cerraron empresas, se cerraron fábricas, se cerró todo. Incluso la antigua Mirinda había existido aquí en el Poblenou. Teníamos las discotecas, por ejemplo, la que estáis viendo ahora en la foto es la 666, que luego fue la Metro, luego fue Aquelarre, y bueno, y finalmente acabó siendo la sede de La Vanguardia, la sede del periódico La Vanguardia. Hay muchas empresas, había muchas empresas. El transporte, como hemos dicho, predominaba en todo el Poblenou. La más importante de ella, que ahora está cerrada durante muchos años, fue la Mateu, una gran empresa de transportes en el cual el propietario huyó con el capital y dejó abandonados a los trabajadores, y la empresa tenía camiones propios, sede propia y muchos trabajadores que trabajaban por toda España. Una gran pérdida económica para el barrio del Poblenou, la Mateu. Y ahora nos vamos a un sitio muy especial. Nos vamos directamente aquí, a la otra fábrica tan importante que había, que era la Schweppes, la fábrica Schweppes, donde no solamente había la Schweppes, había también la Matutano y había la Pepsi,
porque recordemos que Schweppes es un producto PepsiCo, una gran empresa de bebidas que también desapareció del Poblenou. Y que hablar de las tascas, de los bares, de los lugares, de las escuelas como esta, por ejemplo, que estáis viendo aquí, que era el Cano, el Dolores Cano Santa Isabel. Aquí vemos uno de los bares típicos, el Corella. También podemos ver otro de los bares típicos que íbamos todos, el Monopol. Y cómo no, ahora vamos a visitar un sitio muy especial para toda la gente del año 66, 70, 71, que era la Feria Mayor, la Fiesta Mayor, con aquellos autochoques, la Feria del Poblenou. ¿Cómo no nos vamos a acordar de la Feria del Poblenou y lo que significó para muchos jóvenes de aquella época? Estamos dando un viaje en la historia, en el Antic Poblenou, donde justo al lado de la feria jugábamos los niños a churro, media manga, mangotero, jugábamos al escondite, a las cuatro esquinas, jugábamos a juegos que ahora ya están olvidados y que los niños éramos felices jugando en la calle sin tanta preocupación. Teníamos también las piscinas del Poblenou desaparecidas, o como no, el inseparable Tío Che, donde hay la mejor horchata que se puede encontrar en toda Barcelona, que todavía está abierto y lleva centenares de años abierto, desde el 1912, si no me recuerda la memoria. Y como no, el Teatro La Alianza del Poblenou, donde hemos ido a conciertos, a eventos, a un montón de sitios, a ver cosas, a ver incluso cantantes preferidos como Loquillo, que hemos visto allí en la Alianza del Poblenou. Y bueno, y sitios maravillosos como son las Ramblas, en donde podemos encontrar sitios maravillosos como el Bar Nou o el Cantoni. Un saludo aquí a Cantoni de mi parte, un gran bar, un gran sitio, un gran lugar que todavía existe y de verdad que son grandes profesionales de la restauración. Pero tenemos bares también muy importantes como la Marbella, o también bares muy importantes como la Pubilla de Taulat, que hace muchos años que funciona. Teníamos también la Policía Nacional en la Rambla, la antigua Policía Nacional, ya desaparecida de la Rambla. Bueno, un Poblenou que había de todo, había absolutamente de todo, donde las calles las dominaba la gente y la gente podía jugar en las calles. Y como no, mucho deporte. En casi todas las esquinas había un equipo de fútbol, había un equipo de béisbol, un equipo de lo que fuera. Era un barrio deportivo. Nos recordamos del Club Esportiu Canaletas, que ahora es el Atlético Pueblo Nuevo. En fin, qué deciros de Pueblo Nuevo, qué contaros de él. Podéis ver más historias del Poblenou en este libro que os presento a continuación, Los barrios de un niño travieso. Lo podéis encontrar, por ejemplo, en Amazon, si lo buscáis, y por el título o por el autor, David Flor Sánchez. Os encantará, porque es un libro que habla de eso, del Poblenou y de todos sus barrios, y de muchas leyendas que seguramente desconocéis.